Bienvenidos a Dreamils. Ya salió publicada el resumen anual del año 2018 por el Banco Mundial. Bueno, ya han pasado ya casi una semana desde esta publicación. Bueno, el artículo publicado por el Banco Mundial fue escrita por Donald Barney y Divyanshi Watwa. Lo que vamos a hacer es, de alguna manera, interpretar los 14 gráficos que el Banco Mundial comparte. Vamos a entender lo que el Banco Mundial quiere transmitir a su público en general, y de alguna manera vamos a adicionar algunas informaciones que nosotros tenemos para enriquecer el contenido, de que ya por cierto es muy enriquecedor. Bueno, empecemos entonces como una parte introductoria, conocer un poco lo que hace el Banco Mundial. Bueno, primero que nada, el Banco Mundial tiene como misión poner fin a la pobreza extrema, reducir al 3% el porcentaje de las personas que viven con menos de 1.9 dólares al día a más tardar el año 2030. Bueno, es una asociación conformada por 189 países y trabaja de la mano con 5 instituciones. Estamos hablando de todas estas 5 instituciones que van a hacer posible, pues, de alguna manera cumplir con el objetivo que tiene el banco de poner fin a la pobreza extrema. Ya conociendo prácticamente el objetivo del Banco Mundial, la misión, pues nos va a ayudar a interpretar mucho el primer gráfico que comparten ellos, que es muy relacionado a la tasa mundial de la pobreza entre los años 1990 al año 2015. Bueno, lo que se observa entonces en el gráfico es que en el año 1990 el 35% de la población vivía con menos de 1.990 dólares al día. Bueno, estamos hablando de que la tercera parte de la población mundial eran pues personas en extrema pobreza. Lo que ha sucedido en el transcurso del tiempo es que la tasa de personas o la proporción de personas que viven con esta cantidad de dinero ha ido disminuyendo. Hasta el año 2015, que es el último indicador que comparte el banco, el último dato que se tiene, hasta llegar a un 10%. Es decir, los esfuerzos que se han hecho para mitigar este problema han tenido de alguna manera buenos resultados, hasta llegar hasta un 10% de la población que vive en extrema pobreza con 1.9 dólares al día. Bueno, entonces es el nivel más bajo de pobreza de que se tenga registro. Bueno, si comparamos básicamente el 35% que era en 1990, ya más de 1.000 millones de personas salieron de la pobreza extrema al año 2015. También, pero no, aún falta mucho por hacer. Existen 736 millones de personas que aún viven en extrema pobreza, y, y básicamente esta concentración de personas está muy ligada a un territorio en específico que tiene que ir muy ligada al continente africano. Y nos va a llegar a nuestro segundo gráfico, donde básicamente el número de personas extremadamente pobres sigue aumentando en África del Sur, al sur del Sahara, mientras que disminuye rápidamente en en todas las otras regiones. Bueno, lo que podemos observar en este gráfico es las distintas regiones en el mundo. Bueno, al año 1990 fueron 1.800 personas, alrededor de 1.800 millones de personas que vivían en extrema pobreza. Bueno, conforme pasaban los años, pues en todas las regiones ha habido un descenso. Por ejemplo, en Asia Oriental y el Pacífico, hasta el año 2015, la cantidad de la población que vivía en extrema pobreza se ha reducido enormemente. Lo mismo ha sucedido con todas las regiones que tenemos aquí en América Latina. También ha habido un descenso. Lo mismo pasó en Asia Meridional. Lo que sucede aquí es que, si bien es cierto que en muchas regiones del mundo ha ido disminuyendo, lo que ha sucedido con África al sur del Sahara es totalmente lo contrario.
Si bien no es cierto, acá 1800 millones, entre 1600, prácticamente en 1990 alrededor de 250 millones de personas pues vivían en extrema pobreza. Lo que ha sucedido es que esta cantidad no se ha reducido al año 2015. De lo contrario, ha habido un aumento significativo. Estamos hablando de 400, alrededor de 400, 800, casi 400 millones de personas aún viven en extrema pobreza en el sur, en África al sur del Sahara. Si estábamos hablando de 250 millones en 1990 a 400, pues la cifra se ha aumentado. Es decir, no ha habido una disminución eh, en la cantidad de población que vive en extrema pobreza. Y bueno, este territorio básicamente es aquí para África al sur de Sahara, significa pues básicamente todos los territorios, comprende a todos los territorios que no, de alguna manera no limitan con el mar Mediterráneo. ¿Ya? Y si esto es el desierto de Sahara, África al sur de Sahara, estaría comprendiendo a todos estos países que ven en el gráfico. Si el continente africano tiene 54 países, pues estamos hablando de 49 países que pertenecen a África al sur de Sahara. Entonces, estos 49 países, los pronósticos indican que para el 2030, 9 de cada 10 personas extremadamente pobres vivirán en este territorio del África. Una cifra que es no muy alentadora si no se toman las medidas adecuadas por los gobiernos y por algunas entidades internacionales. Bueno, ya conociendo entonces cómo está el sector y la tasa mundial de la pobreza en el mundo, pasamos a evaluar a otro tema también muy importante, muy relacionado al tema de la migración, muy relacionado al tema de refugiados. Bueno, lo que se sabe es que pues muchas personas, millones de personas han huido de sus países con la finalidad de buscar mejores oportunidades en otros lugares. Y esto debido a la creciente, a la creciente índice de violencia registrados últimamente en varios países del mundo. Personas que se han visto forzadas a huir, ya sea por persecución, por algunos conflictos, y por qué no mencionar también por la grave situación económica que atraviesan en sus países. Bueno, entonces, esto es la población de refugiados por país de asilo. Son los países que han recibido de alguna manera cantidad de refugiados provenientes de distintas partes del mundo. Y podemos observar que prácticamente Bangladesh, el país de Bangladesh, ha recibido a 1 millón de refugiados hasta el año 2017. Líbano lo hizo con aproximadamente 1,5 millones. Jordania también recibió aproximadamente casi 3 millones de refugiados hasta el año 2017 y Turquía pues con casi 3,5 millones de refugiados. Estos fueron los indicadores que comparte el Banco Mundial y, y bueno, en el siguiente gráfico, la población de refugiados por país de origen. Bueno, este gráfico nos muestra básicamente de los lugares que provenían estas personas que han huido de sus países por diferentes razones. Y bueno, y se observa pues que la mayoría de la población que ha salido de su territorio provienen de la República Árabe de Siria. Um, Podría ser provocada por la guerra civil que está atravesando esta parte del territorio en el mundo. Los conflictos y la persecución que se vive en ese país pues lo han convertido en uno de los países que más personas han huido de ese país, seguidos por Sudán del Sur, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar, Somalia y Sudán. Bueno, lo que se puede saber es que 6 millones de personas han huido de su país, en este caso de la República Árabe de Siria. Afganistán cuenta con casi 3 millones de personas registradas como refugiados que actualmente han huido de Afganistán. Sudán del Sur
igualmente con 2 millones de personas que han huido de este país. Myanmar, Somalia y Sudán ya prácticamente representan casi alrededor de entre millón y medio, un millón y un millón y medio de personas que han huido de estos países, con la finalidad de buscar mejores oportunidades en otros lugares del mundo. Bueno, ¿y cuál es el tema? ¿Cuál es el caso de Venezuela? Bueno, resulta que este país está atravesando una gran situación, una crisis económica en su país. Y bueno, según la Organización Internacional para las Migraciones, en un artículo publicado el 11 de septiembre del 2018, bueno, actualmente reportan que son básicamente 3 millones la cifra de refugiados y migrantes de Venezuela que han de alguna manera han salido de Venezuela con la finalidad de buscar mejores oportunidades, una mejor calidad de vida en otros países. Y de acuerdo a los datos brindados por la Organización Internacional de Migraciones, básicamente América Latina y el Caribe albergan aproximadamente de estos 3 millones a 2.4 millones, y siendo Colombia el que cuenta con mayor cifra de migrantes y refugiados venezolanos. Actualmente, hasta la fecha de publicación, bueno, ellos comparten que supera el millón de personas provenientes de Venezuela. Bueno, el segundo país que más alberga la cantidad de venezolanos es Perú, en América Latina y el Caribe, que alberga casi medio millón, Ecuador con 220.000, Argentina con 130.000, Chile con 100.000 y Brasil con 85.000. Bueno, estos fueron los datos que compartió la Organización Internacional para las Migraciones el 11 de septiembre. Imaginemos que hasta el momento, pues, la cifra de refugiados y de migrantes de Venezuela hayan aumentado mucho más. Bueno, estos fueron los datos que compartimos entonces hasta el momento. Bueno, el siguiente tema tiene que ver mucho con el tema de la contaminación. Y bueno, también forma parte de una de las prioridades del Banco Mundial, que es el tema del cambio climático. Bueno, para entender el siguiente gráfico tenemos que de alguna manera eh, en qué consiste uno de los acuerdos más importantes relacionados al tema del cambio climático, que es el Acuerdo de París. Bueno, actualmente el Acuerdo de París compromete a 200 países alrededor del mundo. Bueno, ellos tienen un compromiso, se comprometieron a mantener para el fin de ciclo el aumento de las temperaturas medias mundiales por debajo de los 2 grados Celsius. ¿Y por qué no? Tienen un objetivo mucho más ambicioso, que es llevar todos los esfuerzos a limitar el aumento a 1.5 grados Celsius. Ya es un objetivo mucho más ambicioso que tienen ellos, pero bueno. Entonces, ¿qué comprende? Un artículo publicado en BBC, de alguna manera compartía los elementos clave de este acuerdo que compromete a 200 países. Lo que se busca entonces en el acuerdo de París es ya el objetivo principal, como ya les había mencionado. El objetivo principal es pues mantener de alguna manera a 1.5 grados Celsius como uno de los objetivos ambiciosos que tienen ellos. También comprende el Acuerdo de París limitar de alguna manera la cantidad de gas de efecto invernadero emitidos por la actividad humana, de alguna manera no sobrepasar lo que la naturaleza, como los árboles, la tierra y los océanos, puedan absorber naturalmente. Obviamente, si sobrepasamos lo que la naturaleza propia puede de alguna manera lidiar, estaríamos de alguna manera no cumpliendo con lo que con el compromiso que estamos eh, con el compromiso que tenemos con el medio ambiente. Bueno, y también es de alguna manera revisar las contribuciones o las emisiones de cada país cada 5 años, es decir, en cuánto ellos, los países comprometidos, han reducido la cantidad de emisiones cada 5 años. Bueno, y de alguna manera el objetivo de esto es que cada 5 años evaluar a cada país cuál ha sido la contribución, cuál ha sido la reducción de sus emisiones, y si ha habido algún país que de alguna manera no ha cumplido o de alguna manera no está de alguna manera no está cumpliendo lo establecido en este acuerdo, pues se le puede brindar asesoría
o alguna ayuda alguna o alguna información o algún tipo de tecnología que pueda ayudarle de alguna manera a lidiar con el tema del cambio climático. Y hablando de ayuda, pues los países ricos también compromete a que los países ricos puedan ayudar a las naciones más pobres, ¿no? Proveyendo financiamiento climático para que puedan de alguna manera estos países pobres adaptarse al reto que como Acuerdo de París están buscando. Y por qué no también este financiamiento que esté muy relacionado al tema del cambio por la energía renovable, algo que va a ayudar de alguna manera a cumplir con el objetivo del Acuerdo de París, que es de alguna manera limitar el aumento de las temperaturas a 1.5 grados. Entonces, ya conociendo básicamente los elementos claves de lo que compromete el Acuerdo de París, vamos a poder entender este gráfico. ¿Qué tan cerca estamos de alcanzar el 1.5 grados Celsius? Bueno, lo que se observa entonces es acá el cambio de temperatura global. Al año 2017 ya ha habido un cambio de temperatura por 1 grado Celsius. Este cambio de temperatura ha comprendido muchos problemas alrededor del mundo, tema de las inundaciones, el tema de las lluvias ácidas, el tema del cambio climático es un problema muy fuerte. Entonces, si con una variación de 1 grado hemos tenido todos los problemas, eh, ya les mencionaba, como inundaciones, lluvias ácidas, todo el tema del calentamiento global, el tema de las sequías, el tema de la falta de lluvias en algunas regiones, el tema del exceso de lluvias en otras regiones también. Entonces, todo el tema del cambio climático que ha causado el simple cambio de un grado de temperatura. Imaginemos qué es lo que puede llegar si de alguna manera alcanzamos al 1.5 grados Celsius. Obviamente el tema de estos problemas de alguna manera van a ser mucho más riesgosos para la población. Y bueno, la tendencia lo que nos indica que a partir de... Y la tendencia lo que nos dice es que obviamente sí se va a alcanzar, casi ya... Si seguimos con las mismas actividades que no ayudan para nada de alguna manera mantener la temperatura global, pues al año 2040 ya estaríamos viendo grandes problemas, como el tema de las inundaciones mucho más frecuente, mucho más fuerte. Y estos problemas pues no son para nada, son demasiado costosos, sobre todo para un territorio que no tiene las condiciones o no tiene la solvencia económica como para de alguna manera invertir en precauciones o invertir en infraestructura que pueda ayudar a lidiar con estos problemas originados por el cambio climático. Bueno, el segundo tema también muy relacionado al tema de contaminación. Bueno, para entender entonces, la Organización Mundial de la Salud ha publicado un artículo en el centro de prensa el 2 de mayo del 2018. Ellos afirmaban entonces, 9 de cada 10 personas de todo el mundo respiran aire contaminado. Estamos hablando del 90% de la población que respira aire contaminado por encima de los límites de, de que la Organización Mundial permite, lo que lo considera como nocivos para la salud. Sin embargo, hay algunos países que han tomado las medidas, vamos a observarlo, entonces vamos a verlo con mucho más énfasis en este gráfico. Bueno, esto es el gráfico que comparten entonces la contaminación del aire en los principales conglomerados urbanos, en los principales conglomerados urbanos del mundo. Bueno, como se observa entonces, afirmando lo que ya la Organización Mundial había publicado, se observa claramente que la gran mayoría de la población a nivel mundial respira aire por encima del límite de seguridad, es decir, aire contaminado. Aire que puede de alguna manera afectar la salud de muchas personas. Y son pocas regiones, son pocos países que de alguna manera respiran aire por debajo del límite de seguridad como aire que no contaminado. Bueno, entonces estamos hablando que también la Organización Mundial, eh, bueno, ya afirmando lo que la Organización Mundial había publicado y entendido este gráfico, también ellos comparten que 7 millones de muertes se originan a raíz de esta
contaminación del aire. 7 millones de personas mueren cada año por exposición a partículas finas contenidas en el aire contaminado, de las cuales 4.2 millones en contaminación del aire por sola provocó 4.2 millones de muertes en el 2016, mientras que la contaminación del aire doméstico originada por la cocción de alimentos, de combustibles y energías contaminantes causó 3.8 millones de muertes. Entonces estamos hablando de contaminación del aire externo, también de aire, contaminación de aire doméstico. Bueno, la contaminación de aire externa básicamente es el aire que respiras fuera de tu hogar, ya sea para dirigirte al trabajo, el aire de la ciudad, pero también ha generado muertes del aire doméstico, es decir, el aire dentro de tu hogar, que es originado y causado dentro de tu hogar. Generalmente, más del 90% de las muertes relacionadas se originan, o sea, el 90% de todas estas muertes se originan en países de bajos ingresos, principalmente en Asia y África, seguidos por los países de ingresos bajos y medianos de la región mediterránea oriental. ¿Qué nos quiere decir entonces? Que los más pobres pues son los más afectados de este tipo de contaminación de aire. ¿Y por qué los más pobres? Porque justamente los más pobres son los que de alguna manera no tienen eh, para la cocción de sus alimentos un tipo de energía lo suficientemente eh, sano, lo suficientemente como bueno que no pueda afectar su salud. Estamos hablando pues del tema de la leña, el tema de las eh, el tema de la leña. El tema de la leña en los países pobres son muy usados como un tipo de el tema de la leña es un problema muy peligroso en los países pobres debido a que ese humo que respiran las personas al momento de cocinar pues son muy letales. Eh, esas partículas que emiten de alguna manera el tema de la leña penetran a los pulmones y ocasionan infecciones respiratorias, enfermedades. Actualmente son son partículas riesgosas para la salud. Son 4.2 millones de personas que mueren por la contaminación del aire doméstico. Perdón, 4.2 millones en el tema del ambiente externo y 3.8 millones de personas por el tema doméstico. Bueno, bueno, entonces es un grave reto, un gran reto que tienen los principales gobiernos, ya sea en la industria, en transporte, en la quema de desechos. También mucho tiene que ver el tema de la deforestación y también mucho tiene que ver con, con algunas centrales eléctricas que funcionan con carbón, que son básicamente contaminantes para la salud. ¿Qué más comparte? ¿Y qué están haciendo los países? Estos son algunos ejemplos de los países que pueden aportar los países de alguna manera en este tema. ¿Qué están haciendo para mitigar este esfuerzo los países? Bueno, tenemos dos ejemplos, México y la India. Bueno, el primer ejemplo tiene muy relacionado al país de India, donde comparten ellos la Organización Mundial de Salud que aproximadamente 37 millones de mujeres que viven por debajo del umbral de la pobreza les ha cambiado tener una fuente limpia de energía doméstica. Estamos hablando del gas, del petróleo licuado, es una energía limpia, de alguna manera no emite muchas partículas nocivas que puedan afectar la salud. Es una buena iniciativa por parte de la India y también la Ciudad de México, que se ha comprometido a aplicar normas a favor de vehículos menos contaminantes, optando por ejemplo los autobuses que no emiten hollín y prohibiendo los coches particulares diésel para el 2015. Bueno, vamos a entender al hollín como esas partículas eh, muy oscuras que produce el humo. Entonces, al no tener autobuses que emiten este tipo de partículas, obviamente vamos a garantizar un buen estado del aire. Y también prohibiendo los coches particulares diésel, ¿no? Generalmente los coches diésel son conocidos por la alta cantidad de óxido de nitrógeno que emiten. Obviamente el óxido de nitrógeno
Es un gas, es un agente que atenta directamente contra la salud de las personas. Bueno, esas son las iniciativas como la India y la Ciudad de México que están tomando con la finalidad de tener aire limpio. Bueno, el tercer tema también muy relacionado al tema de la contaminación, pero también relacionado al tema de los desechos. ¿Qué se hace con los desechos que se originan a nivel mundial? Bueno, el tratamiento y la eliminación de desechos adecuados son un terreno casi exclusivamente de los países de ingreso alto y mediano. Y esto porque a su gran capacidad de ya sea, estos países con ingresos altos de alguna manera tienen la tecnología suficiente para poder tratar estos desechos de alguna manera y poder lidiar con este problema. Pero, ¿qué se hace entonces con los desechos a nivel mundial? Lo que el gráfico nos muestra es que el 33% de los desechos mundiales se destina a vertederos a cielo abierto. Bueno, ¿qué son los vertederos? Pues los vertederos son aquellos lugares donde finalmente se deposita la basura. Es decir, 33% de la basura a nivel mundial van a parar a cielo abierto. Es decir, no van a un lugar de alguna manera preparado o adecuado para su control. Es decir, estos vertederos de cielo abierto son áreas que no tienen de alguna manera el control ni la adopción de medidas para la prevención de impactos ambientales y sanitarios. Entonces estamos hablando de que este 33% de vertederos de cielo abierto son grandes fuentes de contaminación y también, ¿por qué no?, de enfermedades. 25% va a un vertedero no especificado. El 13.5% de la basura de los desechos a nivel mundial son reciclados. El 11% son incinerados. Quiere decir que de alguna manera este proceso de incineración básicamente consiste en el proceso de llevar todos los desechos, quemar todos los desechos hasta convertirlos en ceniza. Ese es el 11% que se hace con todos los desechos a nivel mundial. El compostaje, un 5.5%. ¿Qué quiere decir el compostaje? Que básicamente de alguna manera, se clasifica todos los desechos. En este caso el compostaje solo capta los desechos orgánicos, es decir, eh, puede ser la comida, materia orgánica como los vegetales que ya están tomados como desechos, carnes, comidas, eh, verduras, frutas en sí, que fueron desechadas, pero de alguna manera se capta todos esos residuos orgánicos con la finalidad de hacerle un tratamiento y convertirlo en abono natural. Solamente se aplica un 5.5% del total de los desechos de acuerdo al gráfico. Y bueno, los vertederos controlados y los vertederos sanitarios. Los vertederos sanitarios ya van a ser, estos vertederos controlados y sanitarios van a ser ya lugares de alguna manera que son adecuados. Las municipalidades, los gobiernos ya tienen lugares donde poner la basura, tienen lugares preparados, de alguna manera lo adaptan para que no puedan de alguna manera contaminar la flora, la fauna alrededor del terreno ya preparado para los desechos. ¿Qué quiere decir el vertedero sanitario? Un 7.7 con captación de gases de vertedero. Bueno, el 7% entonces va destinado a este tipo de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera ya tienen un terreno para la captación de gases de vertedero. Quiere decir que con estos desechos que se captan, tienen ya, le dan un tratamiento para captar los gases de vertedero. Y al final estos gases, que obviamente siempre cada desecho va a generar enormes cantidades de gases, de alguna manera van a ser captados con la tecnología suficiente para poder convertirlos en energía. No, energía que se capta de estos desechos, que puede ser de alguna manera utilizada en el proceso de incineración, en vez de utilizar energías fósiles como el petróleo, por ejemplo. Ya pueden utilizar de los vertederos sanitarios, de los gases captados por los desechos, pues para poder aplicarlo en el proceso de incineración.
Y lo mismo pasa en el vertedero controlado, ya son lugares donde existe un tratamiento, un control de los desechos para que no puedan afectar de alguna manera el tema del ambiente y el tema de la salud. Y 0.3 van a otros. Bueno, esto fue del informe Waterways en el año 2018, también publicado por el World Bank. Bueno, el siguiente tema tiene que ver mucho con temas de acceso a servicios de saneamiento, al servicio de agua y desagüe a nivel mundial. Bueno, entonces vamos a ver las distintas regiones del mundo. Y bueno, ¿qué dice? Las economías con alto acceso a servicios de saneamiento tienden a tener una baja prevalencia del retraso en el crecimiento. Muy bien, lo que el gráfico nos quiere decir es que cuando los países tienen acceso a servicios básicos de saneamiento, por no decir al 100%, cuanto más se acercan, 60, 70, 80%, son los países que muestran pues bajos índices de retraso del crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que como país tú brindas mayor acceso a tus servicios de agua y desagüe, pues van a ser pocas las personas que van a salir afectadas con el tema del retraso del crecimiento. Y esto está muy asociado mucho al tema de contracción de contraer alguna enfermedad por la carencia de este vital recurso que estamos hablando del agua. El tratamiento que se da al agua como para ofrecer a una comunidad agua potable y también el tratamiento después del uso del agua. Lo que se observa en el gráfico es que los países que de alguna manera no brindan a su población el acceso a servicio básico, solo abarca el 10 o el 20% de su territorio, pues muestran grandes índices de prevalencia de retraso del crecimiento. Bueno, lo ideal es mantenerse aquí, ofrecer por lo menos más del 50% y como vemos pues los índices de prevalencia de retraso de crecimiento son menores. Bueno, ¿quiénes son los más afectados? De acuerdo a las regiones, podemos observar que África, al sur del Sahara, también es uno de los países afectados en este tema del acceso a servicios de saneamiento. Y también un artículo publicado por el World Bank también de alguna manera compartía un ejemplo de lo que es el tema del retraso del crecimiento. Resulta que el país de Madagascar en África, al sur del Sahara, perteneciente a esta región, pues es uno de los países con mayor indicador de retraso de crecimiento en niños menores de 5 años. Este país, de alguna manera, el promedio mundial de los niños con retraso de crecimiento es del 22%. Pero ¿qué sucede con África? África tiene el 44%. Perdón, ¿qué sucede con Madagascar? Madagascar tiene el 44% de su población de niños de menores de 5 años sufren con este problema del retraso de crecimiento. Y el retraso de crecimiento pues tiene varias complicaciones, varios efectos en el desarrollo de cualquier niño. Obviamente al tener retraso de crecimiento hace que el retraso del nivel cognitivo también sea muy lento. Estamos hablando que un niño con problemas de retraso de crecimiento también va a tener problemas en el desarrollo de su cerebro. Al tener un niño problemas de desarrollo de su cerebro, va a hacer que las habilidades de aprendizaje también sean demasiado lentas. El niño va a tener problemas o dificultades de aprender. Al tener dificultades de aprendizaje en edad temprana, obviamente va a repercutir este problema cuando el niño o niña pues en el futuro no tenga las habilidades cognitivas, no tenga los conocimientos suficientes como para poder de alguna manera competir en un mercado. Entonces, al no tener las habilidades o competencias necesarias para conseguir un empleo o claro, para conseguir un empleo y no ser competitivo y no competir con otras personas que de alguna manera sí lo tienen, obviamente hace que esos países pues sean pobres. Es por eso que África tiene muchos altos indicadores, no solamente de acceso de servicios, sino que también más en el tema del retraso del crecimiento. Lo que se busca entonces es que iniciativas o algunos programas internacionales pues están luchando. Por ejemplo, el Banco Mundial ya ha anunciado una inversión en el país de Madagascar con la finalidad de ofrecer a esos niños un futuro mejor.
No se hablan de financiamientos que no solamente por entidades privadas, sino por organizaciones sin fines de lucro están haciendo en esos países. Bueno, ya hablando entonces del tema de salud, vamos a hablar un poco también en el tema educativo y cuáles son las repercusiones que tiene también la salud y nutrición. Bueno, el gráfico muestra entonces aquí las regiones, los países con la cantidad de años de escolaridad, ajustadas al índice de capital humano del Banco Mundial. Lo que se observa entonces también en este gráfico es que países como algunos países muestran de alguna manera casi 12 años de escolaridad. Algunos países muestran 10 años de escolaridad, algunos 8, algunos 6, algunos solo 4 incluso. Estamos hablando entonces de estas diferencias significativas. Pero ¿a qué se debe entonces las diferencias? ¿Por qué varía en una región? ¿Por qué en una región hay mucha cantidad de años de escolaridad? Y en algunas regiones, por ejemplo, como en África, al sur del Sahara también, que muestran pocos años de escolaridad. Y tiene que ver, que es un tema muy asociado al tema de salud y nutrición también. Bueno, y este problema básicamente afecta a los países con bajos ingresos. Como ya le mencionaba, África, el sub de Sahara es un gran ejemplo y se puede de alguna manera visualizar en este gráfico. ¿Y qué tiene que ver acá el tema de la salud y nutrición? Obviamente al ser países pobres, con un sistema de salud y nutrición deficientes, pues de alguna manera no garantizan que los niños o las personas puedan acceder a un servicio educativo. Pues claramente el ejemplo está dado. Tener población de alguna manera con deficiencias de salud, población enferma, hacen que de alguna manera población enferma hace que la ausencia, el ausentismo educativo sea mayor en esos países. Porque obviamente una persona enferma va a faltar muchos días a las clases, incluso no puede estudiar, va a depender de mucho a qué enfermedad tienen esas personas, ¿no? Entonces el tema de la salud va muy relacionado también a la cantidad de años de escolaridad. También el tema de la nutrición. Obviamente personas que no están con altos índices de nutrición, obviamente no van a tener ni la energía suficiente para poder lidiar con ciertas horas de estudio. Entonces, al tener una población que no está de alguna manera bien en los temas de salud y nutrición, pues hace que el tiempo de estudio en esas regiones sea corta. Y al tener corta cantidad de años, va a originar pues personas que no están lo suficientemente preparadas cognitivamente. El nivel de educación muchas veces va a ser menos, a diferencia de otros países con mayores años de escolaridad. Es un problema entonces que el índice del capital humano del Banco Mundial evalúa, y evalúa a través de cinco indicadores. Tiene que ver mucho el tema de la supervivencia infantil, el tema de cómo un niño puede sobrevivir la fase infante. ¿Qué pasa si un niño se encuentra ya enfermo desde la niñez, desde muy temprana edad? ¿Qué tanta probabilidad exista de que este niño pueda sufrir la fase infantil? Eso evalúa el índice del capital humano. También evalúa la matrícula escolar, cuántos niños matriculan, cuántos niños tienen acceso a la educación en cada país. El índice del capital humano básicamente va a evaluar indicadores de salud y educación de un país, ya sea en cualquier parte del mundo. Entonces, ya teniendo dos, el tercer indicador sería la calidad de aprendizaje, la calidad de conocimiento, qué tipo de conocimiento reciben estas personas. Obviamente, países que reciben corto tiempo de educación pues van a tener poco acceso a la información. También evalúa eso el índice del capital humano, qué tipo de conocimientos se están impartiendo en las aulas a nivel mundial. También tiene que ver el tema del crecimiento saludable, muy relacionado al tema de salud y nutrición. Eh, el tema del crecimiento saludable, el tema de la alimentación,
si los niños o las personas tienen como de alguna manera ingestan los alimentos que van a ayudar a desarrollar el crecimiento de las personas, si van a ayudar a la concentración o alimentos que puedan de alguna manera ser muy importantes en la dieta e ingesta diaria de las personas. Pero él va a evaluar también el tema del retraso del crecimiento. ¿Qué porcentaje de la población en estos países tienen problemas de retraso de crecimiento? Y obviamente también como último indicador va a evaluar la supervivencia de los adultos. Qué tan competitivos ya en la fase adulta son las personas de cada país. Entonces eso mide el índice del capital humano del Banco Mundial. Muy relacionada también al tema de productividad. El cuánto una persona puede de alguna manera aportar productivamente al desarrollo de su país. Estamos hablando de los indicadores, de todos estos indicadores que se dan en temprana edad, ya sea la supervivencia infantil, la matrícula, la calidad, en un futuro, cuánto una persona puede ser, qué tan productiva puede ser una persona ya con todos los indicadores mencionados. Obviamente, al tener indicadores deficientes en tema de la supervivencia infantil, de la calidad del aprendizaje, no garantiza una buena productividad en el futuro. Lo que, lo que sí sucede, por lo contrario, en otros países con mayores índices de capital humano, que obviamente la productividad, si comparamos países con mayores índices de capital humano, obviamente la productividad va a ser mayor, ¿no? La productividad es un motor de crecimiento económico y obviamente al no tener productividad, pues ese crecimiento económico no va a estar muy, muy fuerte en los países con menores índices de capital humano. Bueno, entonces lo que hace el Banco Mundial es de alguna manera invertir, brinda asesoría a los países para invertir en educación temprana, como una inversión a futuro. Recordamos que la inversión temprana siempre va a tener buenas repercusiones, pero a largo plazo. Bueno, el siguiente tema tiene que ver, ya hablando ya del tema cognitivo, el tema del aprendizaje, tiene que ver mucho el incremento. Bueno, este gráfico nos dice, en muchos países de desarrollo se ha incrementado la proporción del empleo en ocupaciones de alta cualificación. Cualificación hay que entender como el tema del conocimiento. Es decir, se ha incrementado la proporción del empleo en ocupaciones de alta cualificación, que quiere decir de alto conocimiento, es decir, personas con nivel educativo tal vez mucho mayor, o las habilidades cognitivas que cada persona puede tener. Por ejemplo, se ha mencionado que el tema de la automatización, el tema de los robots, ya es un tema actual, es una tendencia. Por tanto, países ya están empezando a valorar, ya no, de alguna manera han dejado de valorar los trabajos manuales porque son actividades rutinarias que pueden ser fácilmente pues desplazadas por los robots. Pero el tema de las habilidades cognitivas sí es un tema muy valorado por muchas empresas y va a ser un tema muy valorado en el futuro también. Por ejemplo, Etiopía, si vemos la variación anual de promedio de la proporción del empleo por tipo de ocupación, dice, en las ocupaciones de alta cualificación, es decir, que requieren alto conocimiento, ha habido un crecimiento, ha habido una variación de 0.95. Moldova también ha presentado síntomas de crecimiento en Chile, Jordania. Pero ¿qué ha pasado con las ocupaciones de cualificación media? Obviamente el crecimiento ha sido mucho más reducido. ¿Y qué ha pasado con las ocupaciones de baja cualificación? Pues se ha habido una reducción en el tema del empleo y el tipo de ocupación. Es decir, en estos países pues se ha presentado menor cantidad de personas, ha bajado la tasa de personas trabajando en ocupaciones que no requieren mucho conocimiento, ya como mencionaba, ya por el tema de la automatización, el tema de los robots. Igualmente ha sucedido con las ocupaciones en los países de calificación media y baja cayeron. Bueno, Kosovo también ha presentado variaciones, eh,
variaciones en la ocupación de alta cualificación se han incrementado en Armenia, en Ecuador, en Burkina Faso y también las ocupaciones de cualificación media se han visto de alguna manera reducidas en transcurso del tiempo. ¿Qué ha pasado con las ocupaciones de baja cualificación que no requieren mucho conocimiento? Pues han disminuido. Entonces la tendencia, como se muestra en este gráfico, es que los países de alguna manera han registrado un incremento en las ocupaciones que requieren de alguna manera mucho conocimiento. Pero ha habido países también que de alguna manera no ha presentado algunos crecimientos e incluso en baja cualificación. Estamos hablando de países como Bolivia, Sudáfrica, Filipinas, Zambia, Brasil, Uganda, donde de alguna manera estos países han mostrado un incremento en el tema de la baja cualificación. Pero bueno, la mayoría es de alguna manera es la más representativa. Entonces lo que nos muestra este gráfico es que las habilidades cognitivas van a ser muy valoradas a partir de ahora y en adelante. De hecho, también el Banco Mundial había publicado ya un libro, The Changing Nature of Work. Mencionaba mucho el tema de la valoración de las habilidades cognitivas, el tema de las habilidades interpersonales, el tema de las habilidades interpersonales como la empatía o el tema de las habilidades socioconductuales como el trabajo en equipo, pues de alguna manera van a ser valorados en, en el tema del cambio de la naturaleza del trabajo, van a ser valorados en el futuro. Entonces, lo que mencionaba también el libro era que el trabajo manual obviamente van a estar en descenso. ¿Por qué? Por el tema de la automatización, ya les había mencionado también. Entonces, la capacidad de resolución de problemas complejos, el análisis, van a ser aspectos que los países y las firmas a nivel mundial pues van a valorar. Y obviamente estas habilidades cognitivas son difícilmente imposible que sean reemplazadas pues por robots. Entonces estamos hablando de esta nueva tendencia y las habilidades que necesitan cada persona para que puedan de alguna manera ser competitivos en el futuro. Bueno, el siguiente gráfico habla de las economías con menos igualdad legal de género, menos mujeres que trabajan. Bueno, lo que nos muestra el gráfico es básicamente aquellas economías, aquellos países que cuentan con mayor indicador en igualdad de género, obviamente van a tener, eh, bueno, no, es lo opuesto. Lo que nos van a mostrar es que aquellos países que cuentan con menos indicadores de igualdad de género van a tener menos mujeres que trabajan. Bueno, esto ya está muy relacionado al tema de las brechas de género, igualdad de género, que han sido temas muy discutidos en este año. Y es que, según el Foro Económico Mundial, se necesitan alrededor de 200 años para que los hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades laborales y las mismas oportunidades de ingreso, las mismas oportunidades salariales. Estamos hablando de muchos años, pero ya algunos países, muchos gobiernos, muchas firmas están empezando de alguna manera a que esto ya sea posible en la actualidad, ¿no? Y bueno, lo que se observa es claramente en este gráfico. Los países que muestran menos igualdad de género van a tener menos mujeres trabajando. Lo que pasa es lo contrario, los países que sí tienen mayor igualdad de género, de alguna manera tienen una legislación en favor de las mujeres, de alguna manera promoviendo la contratación de estas, pues van a tener obviamente mujeres más trabajando. O sea, 50%, los que tienen más del 50% obviamente como se ven acá, van a tener que la tasa de participación en la fuerza laboral va a ser incrementada. Se incrementa, entonces, o sea, si permitimos a las mujeres a través de políticas e iniciativas, obviamente vamos a tener mucho más fuerza laboral en nuestros países. Por lo contrario, pues, lo que nos muestra este gráfico, lo que nos refleja es que no se va a tener. Si quieres, si obviamente no tienes buenas políticas o incentivos
obviamente la tasa de mujeres trabajando va a ser menor a comparación de los que sí lo tienen. Los que nos va a mostrar entonces en el siguiente gráfico es el tema también en las economías con menos igualdad de género, menos mujeres son dueñas de sus propias empresas. ¿Qué nos muestra entonces el gráfico? Obviamente, si tu país no cuenta con un buen indicador de igualdad de género, pues lo más probable es que sean pocas las mujeres que tengan sus propios negocios, propias empresas. De lo contrario, pues lo que sí sucede con países que tienen buen indicador de igualdad de género en su legislación, van a tener de alguna manera empresas, van a tener mujeres emprendedoras, mujeres que tienen su propio negocio. De alguna manera incentiva y promueve el trabajo de las mujeres en el mundo laboral, en el mercado laboral. No, por lo contrario, pues, si no tienes buenos indicadores de igualdad de género, lo más probable es que las mujeres ni se atrevan a abrir un negocio. De alguna manera no ayuden con la economía del país. Eso es lo que promete, entonces lo que se busca es de alguna manera que las economías pues ya tengan una legislación, políticas y normas que promuevan la inclusión de la mujer en el mundo laboral, temas de contratación, incentivos de contratación. Bueno, son iniciativas que algunos gobiernos y algunas empresas ya están desarrollando. ¿No? Algunas empresas en su rol de responsabilidad social tratan de alguna manera que la contratación, asegurar algunas contrataciones de las mujeres, promueven que de alguna manera su junta directiva de cada empresa pues tenga por lo menos más de 50 o bueno, alrededor del 50% exclusivamente para las mujeres. Entonces ya son tendencias que se dan con el tema de las mujeres en la inserción laboral. Bueno, el siguiente tema tiene que ver con el tema financiero. La deuda externa ha aumentado desde la crisis financiera mundial. Bueno, el tema de la crisis financiera ya es un tema muy representativo para cualquier eh, el tema de la economía. Bueno, recordar entonces que la crisis financiera tuvo lugar ya, bueno, los inicios de la crisis financiera se dieron lugar en el 2008, 2007, 2008. Lo que se observa en el gráfico es que las economías de ingreso alto han tenido un crecimiento del el nivel de deuda durante los años transcurridos después de la crisis económica, crisis financiera. Y lo mismo ha sucedido en las economías de mediano y bajo. Lo que se observa en el gráfico es que la deuda de los países pues ha ido aumentando conforme pasan los años. ¿En qué consistía la crisis financiera mundial? Pues básicamente en deuda, en lo que estamos viendo en el gráfico. Originados por deuda, básicamente, justamente los años anteriores a la crisis económica, estamos hablando de 2006, 2005, fueron pues demasiado rentables para los bancos. Y sucede pues que en esos años acceder a un crédito era demasiado fácil. De alguna manera, incluso no había mucha rigurosidad por parte de los bancos al momento de evaluar los créditos. Entonces el acceso al crédito era muy fácil en esos tiempos. Sucede pues que los bancos incluso prestaban dinero a personas que ni tenían trabajo, no tenían un trabajo estable, no garantizaba de alguna manera la devolución del dinero. Entonces es algo que los bancos han cometido ese error en esos tiempos. Y bueno, sucede pues que al final, ya llegaba el momento de devolución del dinero, muchas personas no tenían la capacidad de devolver el dinero que se habían prestado. Bueno, originando pues que los bancos, obviamente los bancos se financian de alguna manera con empresas eh, para que tengan fondos. Es decir, yo como empresa, pues, no sé, deposito en el banco $1000 y así sucesivamente existen varias empresas que depositan cierta cantidad de dinero y es con ese dinero con que trabajan los bancos. Los bancos usan ese dinero para que hacen préstamos. Entonces, de alguna manera, no tener, de alguna manera, al haber prestado a mucha gente y no tener ya dinero, porque las personas ya no tenían como que la capacidad de devolver el dinero, obviamente han afectado también a estas empresas que se quedaron sin capital. Obviamente confiaron en el banco, en que de alguna manera su dinero iba a crecer, pero no.
Esto ha originado pues la crisis financiera mundial, ¿no? De alguna manera ha contagiado el problema a las empresas, incluso entre propios bancos a nivel mundial. Entonces lo que se debe tomar en cuenta aquí es que, si bien es cierto, el incremento de la deuda se ha dado en todos los años transcurridos, se tiene que tomar mucha atención a este problema, ya que si sigue creciendo el nivel de deuda y tenemos países que no pueden de alguna manera devolver la cantidad de dinero que, que de alguna manera son prestadas por entidades internacionales, eh, pues se puede tener una crisis a futuro, una crisis financiera mundial también como le ocurría en 2007-2008, algo que nadie quiere porque de alguna manera son demasiado costosas, son demasiado riesgosas para el mundo. Bueno, algunas entidades también como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial también ofrecen financiamiento a algunos países. De alguna manera estos financiamientos van dirigidos a proyectos que ayuden al desarrollo de las personas a nivel mundial. Bueno, también el siguiente gráfico nos va a hablar mucho el aumento del nivel mundial de los habitantes a las ciudades. Este ya tiene un tema también de un tema, un tema de desplazamiento de las personas en busca de mejores oportunidades en lugares urbanos. Y esa ha sido la tendencia desde 1960 hasta el año 2005, alrededor 2000, entre el 2000 y 2010, donde pues el nivel de personas que vivían en lugares rurales han migrado a las zonas urbanas en la búsqueda de una buena calidad educativa, un buen acceso a la salud, oportunidades de trabajo, etcétera. Lo que nos comparte el gráfico es el pronóstico que se pueda realizar en el 2050, donde se menciona que para el 2050 el doble de personas vivirá en ciudades que en zonas rurales, es decir, doble de personas va a vivir en la zona urbana al año 2050. Y esto presenta un reto no solamente para los gobiernos, sino que para muchos proyectos que se vienen adelante en el tema futuro. El tema de la infraestructura, el tema de las carreteras, el tema incluso de mm, el tema de los asentamientos informales en las zonas urbanas también va a ser un problema cuando tenemos muchas personas viviendo en zona urbana. Generalmente estas personas que viven en las zonas urbanas, que migran, de alguna manera también logran ubicarse en asentamientos informales, asentamientos que de alguna manera no garantizan la buena, la buena prosperidad, el buen desempeño de su calidad de vida de estas personas. Entonces, se vienen retos en infraestructura, como la ubicación de estas personas que van a vivir en zonas rurales para los gobiernos, pues es un reto enorme, ¿no? Obviamente tiene que haber una planificación de acuerdo a en qué zonas se tienen que ubicar estas personas que, de acuerdo a este dato, pues van a migrar a la zona urbana. Y, mm, bueno, esto es un reto para las políticas públicas de cada país. Y bueno, también hay el siguiente gráfico nos muestra, en solo 6 años el acceso a servicios financieros ha mejorado notablemente en todo el mundo. Tiene que ver mucho con el tema del fintech, esta nueva tendencia que es el ofrecimiento de servicios financieros a través del uso de la tecnología, ¿no? Y lo que se observa en este gráfico es pues que en muchos países el tema del acceso a los servicios financieros se ha ido incrementando conforme pasan los años. Por ejemplo, en la región de África al sur del Sahara, vemos que de un casi 25% que tenían acceso a los servicios financieros, ahora ya prácticamente el 43, 44, 43, 42% ya tiene acceso a los servicios financieros. Entonces, vimos una mejora en el tema financiero en personas mayores de 15 años. Servicios financieros que pueden ser pues acceso a un crédito, acceso a una cuenta de ahorros, acceso a la banca móvil, a las transferencias financieras que se puedan dar eh, entre personas. Lo mismo ha sucedido en todas las regiones como Oriente Medio. Hay un incremento del 2011 al 2017. En la América Latina y el Caribe ya casi del 40%
que tenía acceso a los servicios financieros, al año 2017 ya casi un 55% de personas tienen acceso al financiamiento. Lo mismo ha pasado en Europa y Asia Central. En Asia Meridional también ha habido un enorme, este sí ha sido una enorme cantidad de personas que han tenido acceso a servicios financieros. Casi ya un 70% en Asia Meridional tienen acceso a servicios financieros. Y bueno, en los países, los países con ingresos altos sí ya, de alguna manera, desde el 2011 que tenía casi un 88%, ahora tienen casi un 95% de que sus personas tienen acceso al financiamiento. Bueno, es una iniciativa ya de muchas organizaciones también, el tema de del tema del acceso a los servicios financieros. Bueno, es un tema muy bien, muy de alguna manera beneficioso para cualquier persona que de alguna manera quiera tener acceso, ya sea a préstamos, una cuenta de ahorro que le van a permitir de alguna manera manejar y organizar sus ingresos, ¿no? Incluso existen ya algunos bancos ya ofrecen, te brindan asesoría para que si de alguna manera ofreces financiamiento, tienes acceso a un financiamiento, bueno, ya, de alguna manera te asesoran en el uso de ese dinero para que de alguna manera tengas beneficios en vez de perjuicios. ¿Cómo vamos en el tema de electricidad? El último gráfico compartido por el Banco Mundial es que el acceso a la electricidad está mejorando. Bueno, ya tenemos el acceso a los servicios financieros que ha mejorado drásticamente y lo mismo ha dado pues lo mismo pasaba con el acceso a la electricidad, que ya en casi todos los países se ha logrado acceso universal. Estamos hablando de 40 países que ya tienen acceso universal al tema de la electricidad. Algunos países han mostrado un alto crecimiento, a otros han mostrado un bajo crecimiento, pero han crecido, por más que sea mínimo. Entonces, en líneas generales, pues el tema del acceso a la electricidad ya se viene de alguna manera creciendo conforme pasan los años. Bueno, es así entonces como muchos países también. Por ejemplo, que lo que comparten estos datos también es que 1.000 millones de personas no tienen acceso a la electricidad. Es decir, o sea, tenemos un reto también con 1.000 millones de personas que tienen que tener acceso. O sea, hasta el momento no tienen acceso a la electricidad. El 80% de esas 1.000 millones de personas, estamos hablando del 13% de la población que no tiene acceso a la electricidad, el 80% de esos 1.000 millones, estamos hablando de 800 millones de personas, viven en zonas rurales. Bueno, el reto entonces, eh, ¿qué hacemos entonces con el acceso? ¿Qué hacemos para que estas personas tengan acceso a electricidad? Ya muchas tecnologías, como por ejemplo el tema del sistema, los sistemas solares domésticos, están ayudando a muchos países a de alguna manera tener acceso a la electricidad. El tema de la energía renovable también por medio de la energía eólica, también son tipos de tecnologías que están ayudando a que muchas personas tengan acceso a la electricidad. Eh, y también existen muchos proyectos que financian eh, para la generación de energías renovables. Por ejemplo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo anunciaba ya hace una semana una fuerte inyección de dinero para el país de Ucrania en el tema de energías renovables con la finalidad de generar energía limpia en sus hogares de cada persona. Y lo mismo está pasando con muchas instituciones internacionales que ayudan de alguna manera, invierten en este tipo de energías renovables, ya que es una tendencia que ayuda no solamente al medio ambiente, sino a la salud de las personas. Así es, vamos entonces, así es como está yendo el mundo en todos los sectores que el Banco Mundial a través de gráficos pudo compartir con nosotros. Bueno, entonces espera un nuevo año, un 2019, con muchos retos para los gobiernos y para las instituciones. Y bueno, también muchos retos para las personas como nosotros, que de pequeñas acciones podríamos aportar en estos cambios
en estos objetivos, en estas misiones que tienen como el Banco Mundial de poner fin a la pobreza, de brindar mejor calidad educativa, ayudar con el tema de la nutrición y salud, ayudar a personas que realmente lo necesitan alrededor del mundo. Entonces, tales iniciativas deben ser reconocidas, deben ser informadas y lo que hacemos aquí es pues brindar de alguna manera un espacio a este tipo de información que es realmente enriquecedora. Bueno, entonces esto fue Dremils. Nos vemos en una siguiente edición.